Hola, bienvenida, bienvenido a este nuevo episodio de la Arquitectura de las Estrellas. Y hoy estoy súper contenta porque tengo una invitada muy especial. Aquí está conmigo Andrea Betancourt. Ella es astróloga humanista. Ella tiene énfasis en astrología tradicional, específicamente en unas técnicas que a mí me han volado la cabeza y en las que quiero profundizar más. Es docente de astrología, tiene más de 10 años de consulta con clientes y realmente es una mujer muy sabia, amante de Egipto, la historia. A mí fue lo que más me gustó de ella cuando yo la conocí, porque me parece un complemento muy interesante para un astrólogo que tenga como esta visión. Hola Andrea, bienvenida a este espacio. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Me hace muy feliz y conectar contigo y con nuestras otras compañeras ha hecho que mi vida sea más rica en el sentido astrológico de encontrar personas que uno resuena con ellas y con una vibración muy bonita. Qué lindo. Sí, es cierto, porque el otro día justamente con una de estas personas que Andrea comenta, decía, es que estas son las amigas que me ha traído la astrología. Y digo, qué lindo. Es cierto, es Sí. cierto. Entonces, cuéntanos para la gente que nos escucha, ¿quién es Andrea Betancourt? ¿Cómo llegó la astrología a ti? Porque no es que uno llega a la astrología, nosotros sabemos que es al revés. Es la astrología la que nos encuentra a nosotros. Entonces, cuéntanos un poquito como la historia de Andrea detrás de la astróloga. Mira, yo nací a mediados finales de los 70. Mi mamá y mi papá fueron personas muy jóvenes, pues eran muy jóvenes cuando yo nací, tenía 19 años. Eso no funcionó, entonces yo vuelvo a la casa de mis abuelos. Mi Mm, mamá tenía que trabajar, tenía 20, 21 años, y a mí me crean mis abuelos. Mi abuelo materno, que es como mi guía, o fue mi guía, ahora todavía me acompaña desde otro plano, o sea, venía de libaneses, era un mm. católico, no era ortodoxo, pero era un católico firme y médico, y mi abuela era una mujer diferente. Era colombiana, paisa, pues de Antioquia, de Medellín, loca, diferente, muy diferente. Ahorita que me estaba bañando, estaba pensando en eso. Entonces, mi mamá era muy lectora y existía algo que se llamaba el círculo de lectores y llegaban libros. Yo me acuerdo de Y eso. eran aficionadas a lo que se llama la metafísica, que era como esa nueva era que estaba llegando, que era ese tema acuariano, pero estoy hablando de los setentas, Anthony de Anthony Melo, de Melo, sí, ajá, el I Ching, el tal tarot. cual. Entonces yo me crié entre una que otra cosa con esos libros. Claro. Adicional, yo llegaba a una casa de adultos, vivían mis tíos y teníamos un salón, le llamamos el salón hundido porque uno bajaba tres escaleras pequeñitas y era un salón por debajo. Vivíamos en una casa muy grande y había una enciclopedia Salvat roja. Nosotros somos de la época de las Ah, ¿la enciclopedias. enciclopedia Salvat de la historia del arte? Sí. O sea, Andrea, por favor. Sigue, sigue, luego te cuento. Entonces yo llegaba al colegio y me sentaba a mirar la enciclopedia y lo único que miraba era Tutankamón y miraba la historia de Egipto. Yo igual. Y, y desde ahí se me están erizando las piernas. Y desde ahí empezó mi pasión por Egipto. Entonces, bueno, crezco en esta familia que no es diferente, pero pues habían ciertas situaciones diferentes. Entonces mi mamá me decía, cuando salíamos los domingos con sus amigos, pues era muy joven, me decía, tienes que decir que fuimos a misa y nosotros no íbamos a misa. Pues es que tenía 21, 22 Era años, entonces, joven, claro. sí, claro, entonces, claro, crecí, además, pues soy ascendente Acuario, Urano en el medio cielo, muy rebelde o con cierta rebeldía, pero yo soy muy esta es una conversación entre amigas astrólogas. Soy muy Libra, entonces yo muy educadamente siempre voy sin atropellar a los otros por mi camino. Entonces, bueno, termina el colegio, tengo que escoger qué estudiar, está el ego de la juventud, busco lo más difícil que era economía.
Además, estamos en una época, o nacimos en una época donde uno buscaba trabajo, No, y había que más el estudiar en la tema, universidad. Yo me había acuerdo, que estudiar en la universidad y algo claro, en lo cual consiguieras trabajo. y convencional, Andrea, tenía que ser algo como que pasara por el aro de lo convencional. No, y que tú consiguieras un empleo, porque no era una época de emprendedores, ni No, estaba en una familia de emprendedores, ¿ok? Sino simplemente conseguir un buen puesto, un buen cargo. No funcionó, pero en esa época llegó a mi vida o encontré, porque mi mamá lo tenía hace mucho tiempo, el libro azul de Linda Goodman, Los de los signos del signos del zodiaco. zodiaco y su carácter. Exacto. Entonces mis compañeros, que hoy uno de ellos es el gobernador de mi departamento, Qué fuerte. llevaban unos libros muy grandes de economía y yo vivía debajo del brazo con el libro de Linda Goodman y los signos del zodiaco. Pero no se me ha ocurrido nada de astrología. No me gustó, yo quería algo diferente, súper diferente. Entonces, no sé, pasé desde estilista de pelo, pues peluquería, hasta diseño de modas, porque mi abuela cosía. Entonces, nosotros también somos de la época de las revistas, habían unos Claro. kioscos y vendían unos eh, Las revistas cintas. burdas, ¿te acuerdas que tenían los Sí, patrones? claro, y entonces estaban los patrones y mi abuela se hacía la ropa y no la hacía y bueno, entonces yo decía, qué rico, ya la pasaba muy bien cosiendo, voy a estudiar diseño de modas. Bueno, y además con Libra se adecua un poquito, sí. Total. Y empecé a estudiar diseño de modas, me va muy bien, pues terminé trabajando, me becaron, o sea, encontré algo que me gustaba y me gustaba. Y ahí encontré la historia del arte y la moda y me Ay, encantaba, era la materia mi clase favorita. preferida. Qué Pero lindo. bueno, empieza a pasar el tiempo, me caso, trabajo como diseñadora de moda, siempre he sido muy afortunada con el tema de los trabajos y voy donde una tarotista muy famosa en Medellín que utilizaba astrología. Y ella me dice, No entiendo tu vida, no me gusta lo que veo, vete para donde una astróloga de verdad." Y me dio tres teléfonos, uno de ellos me contestó que fue mi gran maestra de astrología que se llama Ángela Parra. Ángela me contesta, yo comienzo a ir a consulta recurrente con ella. Ella siempre me decía, tienes carta de astróloga, tú Claro, vienes a ser una gran astróloga. Y Urano yo decía, angular. está chiflada. Y Esos tengo Uranos cinco, angulares. total, tengo como cuatro o tres planetas y dos puntos, no, tres, espérame, el Sol, Mercurio, Venus, eh, Plutón, el nodo en Libra, en la casa 9. Yo tengo el sol en 9. Entonces, yo no, ya entiendo después de que soy astróloga. Y bueno, pero yo le decía no, yo seguía con mi trabajo y en mi mundo. Y bueno, ella comienza a hacer cursos y una prima mía que también iba a ella como consultante le dio por regalarme el curso. Un domingo yo me estaba divorciando, estaba en un momento muy difícil de mi vida, pues Saturno pasaba por Libra, entonces me estaba tocando todo ese Todo, stellium. claro. Y yo entro a ese curso y es como si hubieran puesto la clave de la nube y se me bajó toda la información. Wow, me encanta. Entonces comencé como con unas clases privadas, no privadas, eran como era un curso súper esotérico, esotis, como al interior, como súper pequeño, de estudiantes que íbamos los miércoles cada 15 días, pero me empezó a quedar estrecho, porque he sido una persona muy ambiciosa. Tengo la luna en Capricornio. Entonces yo empecé a Mm, estar estrecha porque todos iban, se desahogaban, contaban sus problemas, veíamos su carta, pero de ahí no claro, pasábamos. claro, tú querías más. Ajá, yo quería algo más. Entonces ella me llevó de la mano muchos años, entonces me recomendaba libros, inclusive me empezó a pasar sus consultantes y en una de esas me despiden del trabajo. Esas Y sincronías perfectas, ¿no? yo ya llevaba 3 años estudiando astrología, pero estoy hablando del 2011, donde no habían redes sociales, YouTube era mínimo lo que se podía encontrar. Colombia nunca ha sido un país muy fuerte en astrología realmente. No hay una academia, no hay nada. O sea, eran los libros que tú consiguieras. Mm, Estaba Mauricio Puerta, que tenía cierto renombre. Habían unos astrólogos como también muy ocultos con la astrología ascensional, era muy ujú. como de ese momento. Pero bueno, yo empiezo ese camino sola a estudiar, a estudiar. Empecé a buscar trabajo en lo que yo sabía hacer, que era el tema de moda, pero de un momento a otro
yo empecé a hacer cartas astrales, pero no las regalaba, yo pedía un regalo a cambio, dame un regalo a cambio. Intercambio de Y energía. intercambio energía. Hasta que ya todo esto me empezó a llevar y a llevar y a llevar. Y a partir del 2016 tomo la decisión, no, empecé en el 2015, en el 2015 empecé a hacer consulta ya paga. Y en el 2016 tomo la decisión de que el 100% de mi parte laboral iba a depender de la astrología. Entonces comienzo a hacer consulta astrológica. Y me va muy bien, o sea, tuve como muy buena acogida. Todo el mundo estaba en contra de lo que yo iba a hacer, eso no era permitido, ni siquiera estudiar astrología en el 2011. Mi mamá me decía, Ya. mamá ya murió, me decía, estás loca. Yo también a tu edad quería ser tarotista, como quien dice. Yo me acuerdo de los libros que compré, pero no me quedé. Pues como Mm. que tienes un niño, enfócate. Bueno, Sí, te saliste un poco del redil, ¿no? yo siempre he estado en la calle del lado. Ya, yo también. No en la otra, porque soy Libra, estoy en la del lado. Los saludo, los veo, conversamos, pero en la del lado, en el otro lado de la acera. Me encanta. Entonces, em, en el 2018 me empezó a quedar muy estrecha la astrología humanista, porque soy luna en Capricornio, tengo una luna muy racional, muy fría, como todos hemos tenido una vida diferente, distinta. Bueno, y necesitaba esa luna para poder vivir en este plano, en esta Sí. vida, lo digo yo. Entonces yo no entendía por qué yo seguía hablando de temas psicológicos o de las emociones si yo leía que Nostradamus había predicho y yo seguía hablando de la trauma que todos tenemos con la madre, el padre, la pareja, el valor propio. Además, he sido muy ética y yo sé que la ética es subjetiva y es personal, pero la gente terminaba llorando en la consulta o sí, llorando muy mal. Y yo al final decía, yo no sé si hice bien o mal, porque yo no soy terapeuta, no estudié psicología, no soy coach. Yo era netamente estudiante absoluta, apasionada por la astrología. Entonces, libro de astrología que saliera, o yo ya los empezaba a mandar a traer, o me los regalaban, o bueno. Entonces yo decía, ahí empiezo yo como a estar estrecha, ¿me entiendes? Total. Y la verdad, no, o hasta el día de hoy no me ha no he encontrado como no sé, la sincronía para empezar a estudiar estos temas del ser, ¿ok? Mm. Entonces yo decía, hay algo que no entiendo sin saber nada de historia de la astrología. Y gracias a Facebook conozco a un señor que se llama Giovanni Londoño, que es un astrólogo horario, pero de la corriente de Crowley, y él viene, me explica, pero en 6 horas me explica astrología horaria, no entendí nada, Claro. pero me quedó, ese es mi primer curso de astrología horaria, él viene a Medellín, yo empiezo a buscar los astrólogos que yo admiraba en Medellín, pues porque siempre no he sido de competencia, sino como de crear De comunidad. colaboración, claro. Exacto, entonces yo los llamaba, llamé a Ángela, llamaba a los que conocía y ya hago una pausa ahora. Entonces él viene en un salón social del edificio donde yo trabajaba, lo alquilamos, yo no gané nada, simplemente era lo que él cobraba, todos le dimos a él su dinero y estudiamos 6, 7 horas de astrología horaria, ¿ok? Y a ti te debe haber explotado la cabeza porque cuando uno viene de humanista, de psicológica, el primer contacto con tradicional es como que, ¡ah! Oh my God, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Yo lo quiero todo, Ujú. todo lo quiero, Ya ¿ok? está. Y él tenía libros viejos de astrología, entonces vendía libros usados, no hay nada más delicioso que un libro usado porque eso tiene una historia. Entonces habían libros ahí, pero habían también libros psicológicos y ahí empieza el tema de la astrología. Desde que soy diseñadora de modas, o sea, yo no había terminado de estudiar diseño de modas y yo ya trabajaba en la academia donde estudiaba y era profesora de diseño de modas. Increíble. Entonces, yo siempre he sido maestra, o sea, yo siempre he Pero un enseñado. Stellium en 9. Es que es un Stellium en 9, Andrea. Sí, entonces, claro, para mí era muy fácil enseñar y yo empecé a enseñar astrología en el 2016, pero no simplemente venían a mi casa,
cada uno aportaba, traía algo de comer y nos sentábamos y hacíamos cartas. No era como un curso donde yo me hubiera sentado, no, era simplemente como astrólogos que querían Compartir. interpretar. Ok. En el 2019 me encerré a crear un curso de astrología, de lo como yo había aprendido, porque yo fui una persona autodidacta. Entonces, como yo Mm. había aprendido desde cero hasta hoy y cómo era fácil para mí haber entendido la astrología. Y me senté a escribir un libro no, un Un curso que terminó curso. siendo, no es un libro porque no está escrito por mí, o sea, son fragmentos que yo sacaba de mis libros. Entonces, mientras yo dije, hoy es el curso básico que son 1200 diapositivas, Wow. porque lo que ahorita me preguntas de un video, y yo, Luisa, todo lo mío es profundo, yo no puedo hacer nada corto. Entonces, listo, y en ese mismo año lo dicto, comienzo a soñar con Egipto o a preparar Egipto, Mm. pero después del primer curso de gran formato que dicto, mi mamá se muere a la semana. Wow. Entonces tenía la muerte de mi mamá, estaba como la vida, era hija única, yo vivía en el mismo edificio que mi mamá, no en el mismo piso, mi hijo, yo ya estaba divorciada, mi hijo pues era como, era casi más su mamá, o sea, yo estaba como Mm. repitiendo una historia. Sí, estaba repitiendo un patrón, sí. Entonces mi mamá se muere y entramos en pandemia, porque mi mamá se muere en septiembre, entramos en pandemia en marzo. Pero entre septiembre y marzo me llega una invitación de la nada de una astróloga colombiana que se llama Patricia Molina, que ella representa a Tito Macia en Colombia. Y Tito viene en marzo del 2020 a dictar todo lo que son los atasires. Ah, Y yo me encierro con Tito y otros astrólogos colombianos durante un fin de semana. Es más, a él lo sacaron obligado del curso porque ya iban a cerrar Barcelona. Estamos hablando porque él es de claro. Barcelona. No, él Él es de es, Alicante. ok, Él pero es de vive en Alicante, pero probablemente él volaría a través de por aquí. Sí. Entonces, el curso termina y nos sacan y en ese momento, porque el curso fue el 10 de marzo, o sea, Y aquí declaran cerraron pandemia. el 13. Ujú. El 13 de marzo fue cuando hicieron Ese fin de semana, como antes del cierre, él sale y se va. Y esto me parece impresionante porque él mismo le decía, no va a pasar nada, es que nosotros no predecimos esas cosas tan globales, por ejemplo, una pandemia. Yo creo que Bueno, sabíamos que iba a pasar algo importante, pero no, nadie llegaba a la magnitud de la palabra pandemia. no, ya después entendíamos que era la conjunción de Júpiter y Mm. Saturno, que son esos cronocrátor que marcan esos tiempos de los eras astrológicas. Ese es un buen tema, me apasiona ese tema Eso lo vamos a de la explorar en precesión otro, de los en otro. astros, ¿sí? Entonces sí, y se estaba juntando, estaba haciéndole conjunción a Plutón. Entonces sí, sabíamos que venía una pandemia, que inclusive en el 80 se repetía con el tema del SIDA, que eran como las Claro. configuraciones similares. En Libra, que era el amor y la forma de relacionarnos. Ahora estaba en Capricornio, que era todo el tema del dinero y bueno, todo lo que ya sabemos. Entonces, él sale y se va y yo quedo con esa perla en mi corazón, que son los atasires. Son maravillosos, Eh, sí. y yo tengo, es un don adquirido, que es la disciplina y cosa que aprendo, cosa que aplico. Y si no la Tienes apliqué es porque no Capricornio. resueno. Mm. Entonces, listo. Entonces empiezo y empiezan los cursos y ahí conozco a María Blaquier. Y comienzo mi segundo curso de astrología horaria con ella. Ese fue el primer curso que yo tomé con ella, horaria. El de horaria, igual que yo. El Yo empecé primero que con ella, horaria con ella. ujú, el primer formato. El formato de ella, que era su curso, no el de la horaria de la STA. Yo hice Sí, dos con ella de su formato, yo el también. primero Y el y el segundo, segundo, sí. que ya estaba como medio más estructurado. Y el tercero, o sea, yo llevo 4 cursos de Wow. horaria. Y listo, entonces yo dije, esta es la persona que yo necesito. Voy a ser súper sincera porque Tito decía, si yo relocalizo esta carta astral, su padre no se muere. Entonces habían cosas que seguían no sonándome porque yo siempre he sido, como te dije, el tema de la ética, yo no soy Dios. No somos.
Sí, entonces yo decía, yo no puedo, si yo no puedo cambiar el destino. Bueno, entonces como, y con María encontré como esa, ella es, ¿cómo lo diríamos? Yo creo que tú me puedes ayudar como con ese adjetivo, porque María es supremamente concreta, concisa, es lo que es. Ella no se va como a ese lado, o así lo vi yo, como tan espiritual, y creo que la palabra no es espiritual, yo creo que es etéreo, como Ella no se de... va al lado etéreo, pero fíjate que ella tiene el ascendente en Piscis. Entonces, Sí. ella siente, aunque lo aterriza todo muy bien. Esa es la sensación que yo tengo. No, total, y claro, no, sí. Yo creo que la palabra no es espiritual, porque todos somos espirituales y la espiritualidad Todos. es el regalo divino con el que venimos, pero sí con ese lado muy, sino muy conciso, muy técnico, muy tradicionalista, es lo que es, de ahí no nos salimos. Coherente. Exacto, Ella es no. coherente. Entonces yo dije no, y empecé a hacer cursos y cursos y cursos. Yo igual. eh, y en el 2021 ya la otra parte de Andrea y su mundo es, yo ya empiezo a obsesionarme con la historia, porque esa es una de mis pasiones. Ya la astrología no es mi hobby porque vivo de ella, pero mi hobby sí es la historia. Mm. Entonces comienzo como a buscar más temas de historia, 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 historia. Y en una liberación zodiacal de espíritu, me suena el Debe teléfono. decir, no es preciosa la astrología, que nos dan todas Total. estas Y es sincronías. donde uno dice, suena el teléfono muy raro, porque yo, María me escribía por el chat muy de vez en cuando, ¿quieres unirte a tal cosa? Creo que habríamos chateado, si no fueron dos, fueron tres, pero muy esporádicos entre el 2020 y el 2020, finales del 22, ¿ok? Yo ya había llegado en mi segundo gran viaje a Egipto. Yo hago viajes a Egipto y llevo personas a Egipto, no lo hago siempre, pero ese es como mi regalo de vida. Qué Entonces, lindo. acaba de llegar, me suena el teléfono, mi hijo estaba al lado y era ella, o sea, me llamó y me propone trabajar para la academia en astrología tradicional, dictando las técnicas predictivas de los señores del tiempo. Yo a todo digo que sí, sin mente, como a mí cuando algo me resuena digo sí. ¿Qué vas a hacer? No sé, después miramos, pero di que sí. Mm. Fue lo que me salió y vivo muy agradecida con María Blaquier y con Ángela Parra, de verdad, para mí fueron mis grandes, las personas que me han tomado de la mano. Qué lindo. Eh, y ya me volví imparable como en el tema de querer más y más y más, pero tradicional. Yo te entiendo totalmente, pero tanto, tanto, tanto. Yo tengo el sol en Capricornio, no la luna, el sol, y comparto ese feeling contigo. Comparto varias cosas por lo que me estoy dando cuenta de tu historia. El tema de la, de la enciclopedia del arte Salvat. Yo la tenía en mi casa y yo tendría, no sé, 5 6 7 años, por ahí, o sea, era pequeñita. Y tal cual yo llegaba del colegio y abría el tomo de Egipto y abría y me pasaba horas, pero horas, Andrea. O sea, yo no conozco Egipto, no he estado nunca allí físicamente, por lo menos en este plano que yo tenga conciencia. Y yo tengo unas ganas locas de ir desde que yo recuerdo. Y lo voy a hacer. No sé cuándo, lo voy a hacer. Em, Luego el tema, para mí María Blaquier también ha sido una bendición que ha caído en mi vida y el abrirme la mirada a la astrología tradicional, no sabes lo que se lo agradezco, porque yo siento, y corrígeme si me equivoco o si tú, cómo es tu pensamiento con respecto a esto. No es que la psicológica o la humanista no funcione, por supuesto que funciona, o sea, funciona muy bien a un nivel y cada uno, digamos que con lo que resuena en el momento en el que está. Pero yo hoy en día, para mí, el descubrir la tradicional ha sido un camino de no retorno. Yo nunca más podré volver a mirar una carta como yo la miraba antes. Nunca, jamás. Yo no puedo encajar cualquier cosa en cualquier sitio. O sea, no encaja. Es como intentar poner una pieza de Lego cuadriculada en un agujero redondo. O sea, no encaja. Entonces, la astrología tradicional me parece que es la base absoluta de todo. Y como astrólogos
Bueno, igual no todo el mundo, porque si no resuenas, pues no te va a llamar y no te va a gustar, pero estamos en la época de la astrología pop, que abres, no sé, el teléfono, el que tenga TikTok, yo no lo tengo, y está bien, para cada uno lo que tenga, ¿no? Pero yo siento que la astrología tiene que tener una profundidad porque es sagrada. Yo al menos la veo así. No sé qué opinas. Yo, yo Lancé la creo que, bomba ahí. yo creo que la astrología humanista nos abrió la puerta adicional. Era lo único que conocíamos como astrología, porque apenas en los 70 80 empezaron a traducir nuevamente Los los textos, textos sí. antiguos, Mm, porque la astrología tradicional en el siglo XVIII la meten debajo del tapete por el tema del nuevo pensamiento científico. Inclusive hay una teoría que cuatro grandes astrónomos, que son Newton, Copérnico y otros dos, era cómo podían desprestigiar la astrología, o sea, cómo ellos tenían que debatir si era real o no. mm, Entonces, la meten como debajo del tapete, pero hasta el siglo XVIII cualquier persona que tuviera algún tipo de reconocimiento por su sabiduría o por su quehacer tenía que saber astrología. claro. ¿Ok? Entonces eran como los grandes científicos, inclusive la palabra antropos viene del griego hombre que mira al cielo. Y Ay, fuimos qué el lindo. único animal que miró al cielo para ubicarse, ¿ok? Claro. O que se queda mirando el cielo. Porque sí, pueden mirar y bajar, pero no hay ningún animal que se ubique a través de las estrellas. Nosotros lo hicimos. Entonces, Sí. la astrología comienza con el comienzo de la humanidad. Entonces, ¿qué pasa? Como ya estaba el nuevo pensamiento científico, la bombilla eléctrica, el telescopio, se podían ver los planetas claramente. Bueno, a finales del siglo XIX, Freud y su pupilo, que era Carl Jung, toman la astrología y ahí empieza el nuevo boom de la astrología. Mm. Y en los años 50 le piden el favor a un astrólogo. Posguerra, Estados Unidos estaba lleno de plata, estaba con el tema de las revistas y los magazines, y le llaman a un astrólogo y le dicen, ven, escribe astrología y se inventa los horóscopos. Entonces, claro, todos llegamos por ese lado porque entendemos, sí, yo soy así, me identifico, y cuando conocíamos el ascendente nos identificamos un poco más, pero esa real astrología tradicional no es que siempre estuvo ni estuvo al alcance de nosotros. Exacto. Entonces yo creo que hay que estar muy agradecidos con la astrología humanista, porque gracias a, yo a veces yo soy súper variable en mis afectos, a veces me cae muy gordo Freud por lo que hizo, pero después digo, me acabo de dar cuenta de eso. Gracias a él y a lo que él hizo, la astrología sigue viva Sí, en ese momento, en de ese una forma momento sí. totalmente diferente, pero viva, o la revivió. Y sí, al final es en el 19, en el siglo finales del 19, principios del siglo XX, todo lo que era lo espiritista, eso era súper en boga. Los zares y todos ellos llamaban a estos grandes saberes, pues para poder saber qué iba a pasar. Entonces seguía ese tema muy oculto y ahí cae la astrología. Pero bueno, entonces como ahora tenemos estos grandes personas como Tito, como el proyecto Hansight, está Benjamin Dykes, está Pingree, que ya creo que murió, son grandes traductores. Entonces, esos textos antiguos apenas en el 90 comienzan a abrirse, y gracias a María realmente y también a Giovanni Londoño, así sean corrientes distintas a través de la astrología horaria, uno empieza como tuvo esa gran conexión Total, con la astrología tradicional. totalmente. Y justamente dentro de la astrología tradicional, háblanos un poquito de qué son los señores del tiempo para la gente que nunca ha escuchado esto, ¿no? Porque hoy vamos a hablar específicamente de las perfecciones, pero antes de que entremos en perfecciones, vamos como de afuera hacia adentro. La astrología tradicional comienza con el inicio de la humanidad. Mm, Era primero calendárica, pues porque la única forma de contar los meses era saber que entre una luna llena y otra luna llena habían 28 o 29 días. Luego los babilonios o los sumerios o los sumerios empiezan a tener unos calendarios donde habían días buenos, no días no tan buenos para la cosecha, y así empieza la astrología. Eran unos piedras escritas cuneiformes, y bueno, y así empieza.
Luego era lo peor que uno le podía pasar en la astrología era antiguo, estoy hablando de 2000, 3000 años antes de Cristo, era ver un cometa, un meteorito O o los un mismos eclipses, que eran como eclipse esos, los visible. bad omens, ¿no? Eso eran los mensajes Mm, de la ira de los dioses. ujú, Entonces ya eran los planetas, eran los mensajeros de los dioses. sí. Luego comienza la astrología mundana, que era la astrología que no era personal, sino que era para el reino, que estaba muy ligada a estos fenómenos astrológicos. Luego comienza la astrología electiva o eleccional, que una de nuestras grandes compañeras lo hace, que es Diana Borda. Y a la par también comienza la astrología horaria. Pero la astrología horoscópica, que es la que practicamos en consulta, realmente los primeros escritos La época están del helenística. 200 antes de Cristo y esto todo se lo debemos a Alejandro Magno, Ujú. porque Alejandro muere muy joven, a los 33 años. No hay un gran faraón que haya sido como el elegido por el oráculo, sino que simplemente Ptolomeo dice, porque Alejandro se tenía que dividirlos, o sea, sus comandantes dividen sus imperios. Yo me pido este, yo escojo este, y Ptolomeo escoge Egipto. Entonces, los astrólogos ya no, pues estamos hablando de que ya no habían esos grandes sacerdotes, ya había un tema un poco más disperso sobre lo que era realmente el antiguo Egipto, porque ya estaba Claro. gobernado por extranjeros o, bueno, sí, por otro, eso tiene otro nombre, por los invasores. Mm, Entonces, la astrología horoscópica se dice que nace en el 200 antes de Cristo. No sabemos quién inventó la astrología, no sabemos quién inventó la astrología horoscópica, pero los antiguos o los tradicionalistas empiezan a ver que en la carta astral hay una promesa. Si tú tienes un stellium o ciertos planetas y cierta casa te lo rige este planeta y este planeta está exaltado o débil, esto tiene una promesa. Las promesas no son buenas porque eso tiene la astrología humanista, donde todo es bueno, la sí. astrología tradicional no. La astrología tradicional te dice, aquí van a haber cosas donde va a requerir mucho sangre, sudor y lágrimas, literal. Y de hecho, Andrea, yo recuerdo la primera vez que yo escuché el término de maléficos, o sea, yo peleé mucho con eso y decía, pero ¿cómo me van a decir que son maléficos? ¿Por qué? Pero es lo que tú dices, es que algo va a venir a través de sangre, sudor y lágrimas. Y estaba prometido. Y estaba Pero prometido. entonces ellos sabían qué prometía, pero no sabían el cuándo. Y Ujú. empiezan a dividir la vida en capítulos, que es como cuando uno tiene una serie. Y en la serie uno ve que en la primera temporada le dan importancia porque enfocan mucho al portero del edificio, ¿ok? O al conserje del edificio. Y resulta que en tal capítulo ese señor es el protagonista. Mm. Entonces, eso es la astrología tradicional, es que cada periodo tiene un planeta que se activa y ese planeta marca los tiempos. Entonces ellos empiezan a dividir la vida en capítulos y tienen cuatro técnicas para eso. Entonces la primera es la profección, que es la técnica más antigua y más predictiva. No, todas son muy predictivas, bueno, pero es muy, muy sencilla. Entonces dividen la vida por años. Entonces, de 0 a 1 año, tú tienes o se va a activar la casa uno, de 1 al año 2 la casa 2, del 2 al 3 la 3 y así sucesivamente Y iban vamos dando la vuelta. sabiendo sí, que no sé, a los 30 a los 42 a los 54 vamos a trabajar la casa 7. Entonces, todos los asuntos de casa 7 vinculares se van a abrir, Yo pero tengo esa casa profesión la de rige un casa 7 el año que planeta. viene. Entonces, ahí va a haber un planeta, ese signo lo rige un planeta y ese planeta en qué casa está, en qué signo está. Bueno, luego hay otra que se llaman las firdarias, que también son muy sencillas, que acompañan, nos ayudan. Entonces, en la astrología, bueno, están profecciones, fardarias o firdarias, la otra es liberación Liberación zodiacal zodiacal. y direcciones primarias. Ah, me encanta. Entonces, Direcciones primarias, me ellos encanta. no les importa, a ver, la revolución solar era importante, pero no era tan importante como estas técnicas, porque la revolución solar era el tránsito más importante del año, pero era un tránsito, Claro. ¿ok? Y hasta el siglo XVIII, que fue la astrología predictiva, si tú naciste, tú eres venezolana.
Si tú naciste en Maracaibo, En Caracas, pero bueno. no, en Maracaibo, Ok. yo sé que eres caraqueña, por eso te lo dije, o en un pueblo cerca, En Maracaibo, que en tengo muchas Maracaibo, amigas de Maracaibo. porque tu mamá ese día tenía 7 meses de embarazo, pasó por ahí y tuvo dolores de parto y se adelantó y a los 3 días te llevan en una ambulancia o la trasladan para Caracas, el resto de vida, todo se calcula en De Maracaibo. Maracaibo, claro. ¿Ok? Entonces no hay ningún tipo de relocalización. Inclusive hay un video muy bonito, creo que si me recuerda si lo sacamos y después te lo comparto, y es en un mercado donde le dicen la muerte te está buscando. Ah, Entonces el sí, 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 sale, creo que es de Horaria, el es de horario. mercader sale corriendo a otro pueblo y la muerte está así, como esperándolo como en una pared y él le dice, te estaba esperando. Entonces ahí es el tema de la astrología tradicional. Yo no puedo cambiar el destino, eso es lo que va a suceder. Entonces, eh, ahí comienza mi amor por la astrología tradicional y por estas grandes técnicas. Entonces, si me preguntas hoy, Andrea Betancourt, y ya sé por qué me llamo evolutiva astral, porque todo el tiempo estoy evolucionando y mutando. Ujú. Eh, la astrología la astrología helenística realmente y la medieval, bueno, y la renacentista, porque ahí está, hay mucho, pero mis grandes pasiones hoy son los señores del tiempo y la astrología horaria y la historia de la astrología. Mm. Y cuéntame una cosa, Andrea, cuando tú tienes trabajas con un cliente, con una persona, digamos que la persona viene a hacerse la carta natal, ¿qué es lo que tú miras? Porque claro, estamos hablando de técnicas de señores gente. ¿Miras solamente eso? O sea, ¿cuál sería como es que no quiero utilizar la expresión quadrivium de prognosis, pero se me ha chispoteado. No Pero, importa. ¿cuál sería? Ese como, ¿qué es lo que tú miras? ¿Qué es lo Si que es una no? persona que ¿Qué es no lo que... conoce, Ajá, me que encanta es eso. carta natal de cero, Ujú. tiene el mismo duración, todo, pero me enfoco un poco más en mirar cuál es el grado exacto, mejor dicho, el horóscopo. El horóscopo es el grado que ascendía en el minuto que esa persona nació. El grado de su Y ascendencia. me enfoco en el regente de ese planeta, pues en ese planeta y en el término para saber cómo están y saber esa persona que vino, dónde tiene el estelium, dónde tiene Saturno. O sea, empiezo a ubicar los 7 planetas principales, que son los 7 planetas visibles a ojo desnudo, que vamos desde la Luna, el Sol, o en orden caldeo de los planetas, hablemos como tradicionalistas, Eso. Saturno, Júpiter, Marte, el Sol, Venus, Mercurio y la Luna. Sí, y qué planetas hay angulares, o sea, reviso muy desde la tradición la carta natal, O ¿ok? sea, ¿tú no miras los transpersonales? Si están angulares o conjuntos a un planeta, sí, o en oposición a un planeta. Ok, Si no, no. ok, Ujú. ok. Me encanta. Mm, Entonces, ahí ya tengo una visión de qué es esta carta astral y lo primero que hablo son las progresiones. Para mí las progresiones lo son todo. Sí, para mí es la más, no es la más sencilla, porque la más sencilla son las fardarias, pero cuando yo ya, pero es deliciosa, es exquisita, porque tú inmediatamente sabes dónde va a ocurrir la acción ese año, porque las profecciones y la revolución solar tienen la misma duración. Entonces, Ok, lo primero que yo hago es profectar. Entonces, yo miro la profección, cuál es el área profectada, cuál es el planeta que rige el ascendente profectado. Yo utilizo solamente el ascendente profectado. Em, Miro dónde está el planeta, en qué casa está, en qué dignidad o, eso tiene un nombre, o estado cósmico del planeta. el estado Si cósmico, tiene sí. dignidad o debilidad accidental o esencial, qué aspectos hace con otros planetas. Bueno, miro el planeta profectado, también tomo el señor del orbe, que no, María y yo lo entendimos con Anthony Luis, pero yo me obsesiono, ya te dije, yo aprendo algo y lo utilizo y si me funciona, esa soy. Y para mí es maravilloso encontrar el Señor del Orbe. Miro las fardarias encima de la profección. Ok. Esto lo estoy comenzando a hacer y me ha funcionado supremamente bien. Y de ahí ya miro la revolución solar.
Luego reviso cuando tengo revolución solar, profecciones y fardarias en mi cabeza. Ahí tengo el Señor del Año, el Señor del Orbe, planetas activados por emplazamiento en profecciones o en fardarias o los planetas activados en fardarias qué emplazamientos tienen. Y de ahí ya me voy a las liberaciones zodiacales. Entonces, esa es como la consulta Casi, predictiva. casi nada, ¿no? O sea, súper completa, Andrea, súper completa. Es que es muchísima información. Sí, soy muy afortunada porque de un tiempo para acá muchos de mis consultantes son astrólogos. Claro, Entonces me parece tan rico hablar con ellos porque es sí. como, ven, hablemos. Es como, sí, porque es como que estás hablando el mismo idioma con alguien que quizás no tienes que hacerlo más digerible, sino que estás hablando como de igual a igual. Es chévere esto también, sí. Entonces, listo. Entonces, esa es una parte de pues esa es la consulta completa, ¿ok? Adicional, yo no me acuerdo porque yo atiendo muchas personas al día, todos los días tengo consulta. Entonces, yo atiendo tantas personas que ya se me olvida la historia. Entonces, siempre esa es la dinámica, volver a ver la natal, dónde está y el tema de este concepto. Entonces, esa es mi quehacer, pero yo no puedo dejar a un lado lo que es la docencia. Entonces, yo tengo tres cursos. Un curso básico, que es el que yo te digo que cada tanto lo reescribo, que se dicta solo una vez al año. Hoy sale, Hoy sale. ahorita, sí, hoy sale. Hoy el día que estamos grabando a 8 de diciembre, si alguien que escucha este episodio, porque lo voy a lanzar la semana que viene, si alguien que escucha este episodio una semana después, unos días después, y quiere apuntarse, ¿esto es algo que lo puede hacer a posteriori, Andrea? Sí, porque empieza en marzo, sino que Ah, ok, hoy lo eh, lanzas. hoy lo lanzo. Me vas a decir, Andrea, ¿revisaste el cielo? No, en Casa Ah, en Herrero. casa de Herrero, sí. Ujú. Lo tengo que lanzar hoy, listo. Entonces, ahí me siento muy orgullosa de ese curso porque es para preparar astrólogos. No es un curso, o sea, es básico, pero muy profundo porque tiene una mirada desde la tradición hasta la modernidad. Qué lindo. Entonces, es un curso muy largo. Dicto 2 veces al año bajo la academia, Señores del Tiempo, y una vez al año, en el segundo semestre, hago un curso de revoluciones solares. Yo le llamo la candela, porque es solo interpretar, o sea, eso es de O una sea, a práctica, interpretar. práctica, 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 me Práctica, encanta. práctica, práctica con las cartas astrales de los participantes, no con cartas Buenísimo. astrales de famosos, sino que se hacen unos sorteos y van quedando, y esa es la carta que todos interpretamos, con todas estas técnicas. Buenísimo, me encanta. Sí, Wow. esa soy yo. Casi nada, casi nada, casi nada. Y cuéntame, porque hoy nosotros íbamos a hablar específicamente de profecciones, pero nos hemos ido por temas mucho más interesantes, con lo cual hemos ampliado un poco la mirada de lo que era este episodio inicialmente. Y quiero traerlo un poco como hacia el tema de las profecciones. ¿Por qué son tan importantes y qué podemos ver en ellas? Las profecciones te va a dar, como digo yo, el área de la vida donde va a ocurrir la acción. Ah, casi nada. Porque casi nada, o sea, eso es todo. Porque uno ve que hay unos años donde uno dice, yo estaba pensando, estamos cerrando un año y el año nunca va a ser ni bueno ni malo, es, porque va a traer asuntos buenos y otros no tan buenos. Entonces, la profección te va a decir, este año toda tu acción va a ocurrir acá. Ok. Entonces, ¿qué nos da la profección? Es muy fácil porque como ya sabemos, no es que un año yo tenga, no sé, este año estoy en casa 3, se profectó la casa 3, hermanos, estudios, documentos, en lo que nos movilizamos, con lo que hoy nos informamos que son las redes sociales, bueno, Ujú. todo lo que signifique 3. Y al siguiente año voy a profectar o viene la 8, no. Vamos en orden. No, Entonces, claro. 1, 2, 3, 4. Entonces, hasta la 12. Entonces, ya sabemos que por años cuáles van a ser el área activada, pero es inclusive a veces hasta más importante que no, entonces tú me vas a decir, entonces todas las personas que tengan 30, 42, 54, 66, 78, van a trabajar la casa.
7, la casa de la pareja. No, Me sí y no. significa más cosas, Sí, claro. porque en tu caso, ¿qué ascendente eres? Aries. Listo, entonces, como el ascendente es Aries, la 7 va a ser Libra. Sí, ahí está Entonces, el regente de mi ascendente está en las 7 además. listo. Entonces, ahí van a haber muchas situaciones de casa 7. Entonces, ¿dónde está en tu caso Venus? En la 8. Listo. Entonces, ¿qué? Entonces ya sabemos que van a haber dos casas activadas. La El que te 7. ve, Andrea ya hizo, yo vi cómo se le engranaron todos los mecanismos aquí en la cabeza. Claro, porque es que es lo que hago todos los días. Ya, Para ya, mí, ya, ya. mis alumnos me dicen, no, hay gente que me pregunta, es que tú tienes un poder y yo no tengo ningún poder, tengo el poder de la disciplina, de que no solo me enfoco en astrología y que tengo muchas consultas, entonces es como El para, poder no de la sé, disciplina es maravilloso no, y la experiencia también. y es como una cosa que tú lo haces todo el tiempo, entonces por eso es Lo fácil. tienes muy integrado. Entonces lo que te digo es, listo, entonces lo primero que yo le pregunto a la persona que eres tú, ¿cuántos años vas a cumplir el próximo año? 54. ¿Vas a 44? No, 54. 54. Ay, pareces de 44. Lo Yo sé. dije, bueno, yo dije, me dijo mal la fe, yo me quedé No, no, preguntando, no. ¿cómo es que 54? Listo. Entonces, mi pregunta es, revisa qué pasó a tus 30 y a tus 42 años, porque estás viviendo la misma profección con los mismos planetas emplazados, con los mismos planetas profectados, lo único que va a cambiar es el paisaje de la revolución solar. A los 30 me convertí en mamá por primera vez, lo cual ya es imposible ahora. Pero podría ser abuela. Uy, no, lo veo bastante poco probable. O que un hijo tuyo tenga un nuevo comienzo. Eso sí puede ser. Exacto. Entonces, yo Ay, lo primero que yo le pregunto a la persona es, no, ven, te va a pasar esto. No, ven, cuéntame qué pasó. También tengo una práctica que la implementé hace más o menos un año y es que no le pregunto a la persona cómo está. Hola Luisa, listo, estos son tus datos. Hola Andrea, no me cuentes nada, no me preguntes nada. me Después encanta hablamos. eso. Porque cuando uno es predictivo y te dicen, no, estoy súper mal en mi trabajo, entonces mi foco va a ser tu casa 10 o Claro. todo lo que yo crea que pertenece a la 10. Y pierdo la creatividad o la libertad De de esa decir predicción las limpia, claro. desfachateces que uno dice, así es. Me preguntaste ahora algo, en la lista de lo que íbamos a hablar, que cosas que me hayan pasado que pueda contar. Eso, Y eso. me pasan todos los días. Cuéntanos. En estos días me escribió una española de Barcelona diciéndome que después de que había colgado conmigo en la consulta, no había sentido mucha credibilidad en lo que yo le había dicho porque yo le dije que su foco estaba en una estafa, en algo de casa 8. Ok. Y ella decía, jamás. Y me manda un audio diciendo, tenías toda la razón, me hice un tratamiento estético, el cual me despertó una enfermedad autoinmune. Adicional, el tratamiento estético no funcionó, pero antes de yo los demandé, pero me sacaron un papel que según la video yo firmé antes de comenzar el tratamiento, no Mm, lo revisé el y consentimiento me informado. robaron el dinero, tengo algo crítico, está en casa 8 y Wow. me dijiste, y yo dije, ah, entonces aquí es importante. Y es el cuestionamiento que tenemos todos los astrólogos, destino o libre albedrío. Ajá. Iba a tocar ese tema antes, pero dije, vamos a ver si Andrea lo saca. Porque claro, en predictiva es como que destino, pero también nosotros tomamos nuestras decisiones. Tengo un tema muy orgullosa que me hace sentir, Ajá. y es que lo voy a decir literal. Cuando yo trabajo profección, yo trabajo Los Señores del Tiempo bajo la Academia de María Blaquier. Cada tanto yo le propongo videos. Ujú. Listo. No, y ella me dice que yo, como que sin miedo al éxito, pues porque me enfrento a situaciones incómodas, porque me voy de frente con lo que esté pasando. Con el de Kate Middleton, ella estaba muy desaparecida, yo le digo a ella, hagamos el video, yo veo una profección de casa 6, ella está enferma, y lamentablemente sale al otro a decir que está enferma, entonces ya no era gran cosa. Así María dijera, Andrea me escribió antes de que ella saliera, ¿ok? Claro. Luego empieza todo el tema de Joe Biden, bueno, hice varios más, listo, hice el de Joe Biden,
Y cuando yo miro que Kamala va a ser, porque eso era la que yo salí diciendo, Kamala va a ser la persona, pero cuando yo la vi en ese momento, yo dije, ella no va a quedar. Mm. Kamala estaba muy fuerte y por allá a finales, en el momento en que yo hice un taller con Javi de Me acuerdo del maratón. sí, el maratón, 3 o 4 días antes yo le dije, María, yo quiero hacer un video sobre Kamala Harris. Me dijo, yo ya tengo muchos subidos, no tengo tiempo, ¿quieres grabar en tantas horas? Y yo le dije, sí, o sea, no había cómo prepararlo. O sea, eso fue a quemarropa. Yo le dije, sí. ¿Qué vas a decir? Que ella no va a ganar. André, ella me dice, Andrea, te voy a, pues ella es como una mamá. Ten cuidado porque ya Anthony Luis dice que es 50-50. Eh, Mucha gente, mucha gente, espérate, astrólogos que conocemos. Itzar dijo que ganaba Kamala. Tal cosa, dijo tal otra. No sé si lo suba. ¿Lo vas a hacer? Yo le dije, sí, lo voy a hacer. Listo. El día del maratón lo subieron, nunca me voy a olvidar porque yo era en ese maratón y empezó YouTube. Listo. Entonces, claro, bajo las técnicas predictivas de los señores del tiempo, ella no iba a quedar porque tenía, creo que estaba en un año de Mercurio, creo que el planeta estaba mal emplazado, tenía, no, no había por dónde ganar. Ok, Entonces, si vos me decís cosas que pueda contar esa, porque yo me fui en contra de los grandes maestros de la academia sí. a refutar algo que ellos ya habían salido a decir que ganaba. Bueno, no, no te fuiste en contra, Andrea, te fuiste a favor de una técnica en la que tú Sí, confías. sí. Sí, tienes toda la razón, pero uno ve como que voy en contra de la corriente, Sí, no de da ellos. cosita, pero tú Gente, tienes Urano angular. No exacto, pasa y nada. esos grandes maestros, porque yo a Anthony Luis lo admiro de una forma, y yo dije, bueno, me voy a arriesgar, pues, ese día no dormí el día de las elecciones. A las 3 de la mañana, cuando lo dan ganador, yo le escribo a María. Yo esperaba que fueran las 5 en Colombia. Yo me levanto más o menos a las 4:40. Yo escribí a María porque allá ya eran las 6 y ahí empieza el tema, sí, lo lograste, lo logramos, porque ella también apenas ve las técnicas, dice, ella Claro, se ella mete lo y dice, vio, lo vio, estaba muy claro. claro. Entonces, destino o libre albedrío, Ajá. volviendo al tema, porque pues, entonces, este año estudié historia de la astrología. Y hay una corriente, hay tres corrientes filosóficas que se adhieren a la astrología, porque la astrología existe desde la humanidad. Una es la hermética, donde todo es correspondencia, Ujú, estoy vibracional. La ujú, otra es el estoicismo, que es destino y simpatía. Y la otra es el neoplatonismo, que es el tema del uno, que todos somos uno. ¿Ok? Pero a mí me llamó mucho la atención y todo me conectó con el tema del estoicismo, porque Séneca, lo tengo acá, te voy a leer, dice acerca de la providencia. Y Séneca lo escribe así: los hados nos guían y la primera hora de nuestro nacimiento dispuso cuánto resta de vida cada uno. Una cosa depende de otra. A las cosas públicas y particulares las arrastra el largo del orden de las cosas. Por ello, se ha de soportar todo con fortaleza, porque no todas las cosas suceden como pensamos, sino como devienen. mm, Esto quiere decir que Séneca era astrólogo. sí, Porque cuando dice, los hados nos guían y la primera hora de nuestro nacimiento dispuso cuánto resta de nuestra vida, está hablando de profecciones. Las claro. progresiones son antiguas, que las hace Ana. Las progresiones son antiguas, los revoluciones solares. Sí, son técnicas Entonces, antiguas. para el estoicismo, el destino era algo que es inamovible, pero la astrología era la simpatía, que llamaban ellos, Ujú. hacia el destino, que es como yo puedo eh, tener algún tipo de, ¿cómo se llama esto? A ver, a ti te dicen que algo Injerencia va a pasar, pero si yo sí, me preparo, no me va a coger por sorpresa, voy a tratar de darla toda. eso. Voy a decir algo personal. En el 2023 todo era casa 7 en mi carta astral Mm, y se venía una crisis de pareja y una crisis con mis aliados o mis asuntos vinculares. Como estaba tan advertida, le trabajé tanto que yo creo que no cambié el resultado,
pero lo viví de una forma diferente. Exacto. ¿Mm? Entonces sí que tenemos un porcentaje de acción nosotros. Y cuando yo digo libre albedrío no me refiero a que cambiemos lo que ocurra, sino que cambiemos nuestra mirada. Eso lo dijo Tito en un video, perdón, Ah, en el tema pues de que que estuve coincido con él. porque Y él decía, el libre albedrío es la actitud que tomamos ante el destino. exactamente, Como ya exactamente, sabes qué te trae el destino, tu actitud va a cambiar la mirada a tu destino. exactamente. Mm. Wow, qué interesante. Me encanta. Mira, ¿dónde te pueden encontrar, Andrea? Si a alguien, por ejemplo, le ha llamado mucho la atención todo esto que tú has contado de estas técnicas y quiere hacer una sesión contigo, ¿dónde te encuentran? Yo soy también, no tengo TikTok, no lo tengo ni bajado, gracias Yo a Dios no tampoco, caí. yo tampoco. Gracias a Dios no caí porque también tengo una personalidad ansiosa. En Instagram estoy como @evolutiva astral. Ahí hay un link que los lleva a mi WhatsApp de la oficina, pues del trabajo, y ahí les contesto. Ajá, yo misma les contesto. Trabajo solo en consulta, realmente, y como docente. Ujú. Qué lindo. Y un regalito, tú sabes que las personas que escuchan este episodio, bueno, si alguien ha escuchado el episodio y dice, bueno, yo quiero ese regalito, ¿qué tienen que hacer y cuál es la sorpresa? Te voy a dar una idea. Esto no lo vamos a contar ni en la promoción ni en nada. Vamos a esperar hasta el que llegue a este minuto Exactamente, de por escucharnos. supuesto. Yo no le digo nada Ni antes. le vamos a contar a nadie. Nada. Mm, Muy fácil. Ahorita hablamos de tres, pero vamos a dar cinco. Las primeras cinco personas que me escriban al WhatsApp, Ajá. eh, ¿cómo se llama el podcast? La arquitectura de las estrellas. Y su primera pregunta es la arquitectura de las estrellas. Toma ya. Ya, tiene inclusive no me Tiene un pueden poner, código hola, ¿cómo esto. estás? No. Exactamente, tiene un El código. código para ganar es el nombre del podcast, la arquitectura de las estrellas. No, Es hola, ¿cómo estás? No. Y a las primeras cinco personas que reciba con este código. código y que esas cinco personas digan algún tema del que yo hablé anteriormente, porque puede que la primera llame a las otras cinco y dile, pon ya esto Ajá. para que te ganes esto. No, que hablen sobre de temas que hemos hablado anteriormente. Por ejemplo, que me digan, no sé, arquitectura de las estrellas y la siguiente frase sea Linda Goodman. Ujú. O la arquitectura de las estrellas, Egipto. ¿Así? Ay, ¿No me te parece encanta, me divertido? encanta, me parece súper divertido. Me cuentas, Y ¿ah? a esas cinco personas les voy a dar una lectura más o menos de 5 o 6 minutos en un audio sobre la profección que están viviendo. Y ahí créanme que van a tener bastante información, o sea, porque es impresionante. Andrea, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte. Qué interesante esta conversación. Vas a volver porque vamos a hablar de más cosas. Me ha parecido interesantísimo. Y a ti que nos escuchas, bueno, ya nos veremos en el próximo episodio. Nos veremos. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo episodio de la Arquitectura de las Estrellas. Gracias, Andrea. Gracias a ti. Chao.